¿Cómo están, queridos amigos? Es un gusto saludarles. Un capítulo más del estudio de la Palabra de Dios, Guía Práctica. Estamos felices porque ya nos estamos encaminando a la parte final, no solamente de nuestros capítulos semana tras semana, sino también del Evangelio según San Marcos y especialmente en esta lección vamos a ver que Jesús llega a Jerusalén, si bien lo había hecho años anteriores, pero esta vez con un propósito muy, pero muy especial. Así que, controversias en Jerusalén, ese es el título del capítulo de hoy y por supuesto te damos la bienvenida a Guía Práctica. Muchas gracias a cada uno de ustedes por no solamente estar en sintonía, en compañía. Cada semana nos dejan saber sus impresiones, sus saludos, también sus oraciones. Muchas gracias porque muchos de ustedes nos escriben que están orando por nuestros ministerios, por nuestras familias y la verdad que es recíproco. Nosotros queremos orar también por cada uno de ustedes, así que envíenos sus saludos, sus pedidos de oración desde donde nos están sintonizando. Y una semana más nos acompaña Pastor Junior García. Pastor, muchas gracias y bienvenido. Bueno. Gracias por tenerme otra vez aquí. Un placer de poder estar contigo, lo que están viendo y oyendo, y para estudiar un poco de la Palabra de Dios, en este caso Marcos capítulo 11. Así es. Bueno, queremos saber dónde están nuestros hermanos de Nicaragua, de Cuba, ¿no? El pastor está relacionado, es nicaragüense, su familia, pero también casado, nos decías en el capítulo anterior, sí, con cubana, es la nacionalidad de tu esposa, ¿no? Sí, con mi esposa Rosemary, donde la conocí cuando estaba yo estudiando ahí en el Seminario Teológico Adventista de Cuba. Uh-huh. Ella también se graduó de ahí de obrera bíblica, tiene la licenciatura en teología igual que yo. Y pues ahí andamos, man. Bueno, manden saludo también nuestros hermanos de la iglesia Maranata y Brampton, ¿no? Sí, que son las dos iglesias del pastor. Queremos saber ahí también dónde están nuestros hermanos, envíen sus saludos a todos aquellos que conocen, compañeros tal vez de maestría, de ahí la licenciatura. Tenemos muchos hermanos y amigos que nos ven desde los Estados Unidos. Sí. Desde los Estados Unidos, desde México, Colombia, Perú, una gran cantidad de amigos que nos ven desde Perú, desde Chile, por supuesto. Siempre, permíteme destacar que siempre están incluso en los estrenos de YouTube. Fabián, un fuerte abrazo, amigo. Nos sigue desde muchos años, tanto en Nuevo Tiempo, aquí ahora en nuestro canal. Fabián Barreiros desde Uruguay. Dios te bendiga junto a tu familia. Miguel Díaz también desde la ciudad de Los Ángeles y a través de él también a todos nuestros hermanos Los Ángeles, en Chillán, en Santiago también tenemos. Estamos viendo ahí la estadística que nos da YouTube de las ciudades, ¿no? Tenemos hermanos desde Lima, Ciudad de México. La verdad que me falta cabeza, memoria para recordar de todos los puntos, todas las ciudades que nos están, hermanos de Estados Unidos, desde Miami, California, y por supuesto a la hermosa y gran iglesia hispana en Ontario. Sí, ¿no? En toda la provincia, todas las iglesias hispanas. Gracias, hermanos, también por estar junto a nosotros. Y yo no lo he hecho, siempre saludo al resto, pero no saludo a mis iglesias. Iglesia Betel y, por supuesto, Iglesia Dios con nosotros en Berry. Dios les bendiga. Gracias, hermanos. Y bueno, y nos estamos viendo ahí todos los sábados, toda la semana junto a nuestros hermanos con los lindos planes y proyectos que tenemos. Así también cada uno de los pastores que ha estado en esta temporada. Bien, son muchos saludos, uno tiene que cumplir, ¿no? Porque por interno me dicen, pastor, salúdeme, pastor, mándeme un mensajito. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes. Vamos a orar entonces. Querido Dios y Padre nuestro, gracias, Señor, por la linda oportunidad y privilegio que tenemos de estudiar tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta hora y que podamos no solamente aprender, sino también atesorar, guardar en nuestros corazones y especialmente tomar decisiones de fe que nos lleven a una mayor comunión con Dios y nos permitan, Señor, abrazar por medio de la fe esta preciosa salvación que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros amigos, lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, como tú bien decías, Junior, vamos a ir al capítulo
11 del Evangelio según San Marcos, que comienza con la entrada triunfal de Cristo, de Jesús en Jerusalén. No obstante, permíteme antes, ahí un poquito estamos hablando de controversias. En los primeros capítulos de Marcos y en la lección número 3, capítulo 3 de nuestro programa, estábamos hablando de las controversias que Jesús enfrentó. Incluso habían algunos enviados desde Jerusalén que viajaban hasta Galilea para ir y causar controversia con Jesús, con sus seguidores, etc. Ahora Jesús llega a Jerusalén o está por llegar y comienza a enfrentar nuevamente controversias con los líderes religiosos en Jerusalén. Y comienza con Jesús entrando a Jerusalén de una forma muy particular. Pide a 2 de sus discípulos que vayan, busquen un asno, que busquen ahí un burrito para entrar en Jerusalén. Esta figura, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué? ¿Será que a Jesús se le ocurrió eso? Alguien podría decir, ¿por qué no un corcel blanco? ¿Por qué no un carruaje real? ¿Por qué Jesús manda a buscar un animal? En este caso un asno, un burro, ¿por qué no otro animal que alguien podría decir, ¿no había algo mejor? Es interesante notar que Jesús no hubiera llegado en un caballo o algo así porque alguien que tenía influencia política o algo así, una persona de un estado social influyente grande en ese tiempo, hubiera llegado en un caballo, con su gente militar o algo así. Y era lo que la gente esperaba, ¿no? Con armadura, con todas sus armas. Y los judíos esperaban a alguien así que lo iba a liberarlos del yugo de los romanos. Pero Jesús no llegó de esa forma. Simplemente mostrando su mansedumbre, su fidelidad, su humildad. Ahora, decíamos que muchas personas venían desde afuera. Correcto. Por lo tanto, ellos también, de Jericó, ellos también, y está estos viajes a Betania, ¿no? Que entra a Jerusalén, pero después vuelve a Betania, después vuelve a entrar. De alguna forma, también la gente de Jerusalén se ve influenciada por el testimonio de aquellos que habían visto el ministerio de Jesús ahí en Galilea. Fíjate, déjame mencionar aquí en Zacarías capítulo 9, verso 9, ¿no? Porque alguien dice, un pollino, un asna, ¿no había algo mejor? Pero fíjate que la profecía dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Qué interesante, ¿no? Que estaba profetizado que de forma humilde pero poderosa Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Como aquí se entremezcla el cumplimiento profético, no en vano Jesús va y le pide a sus discípulos, vayan y búsquenme tal animal, porque Él es el cumplimiento profético de la figura del Mesías. Se entremezcla el cumplimiento profético, pero también la ignorancia del pueblo, porque esos mismos que gritaban, Hosana, Hosana, después están gritando, crucifícale. Había una mezcla también de 2 grupos. Se recuerda que estaba la gran multitud que lo seguía desde Jericó. Y Mateo cuenta también que la multitud que estaba siguiendo a Jesús se adelantaron. Se adelantaron a Jesús, o Jesús se quedó atrás. Ellos se adelantaron. Y estos eran los que estaban gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Un salmo también. Y tú ves 2 grupos. Tú ves el grupo de los locales de Jerusalén y también tú ves esta multitud que lo están siguiendo también y que mejor Jerusalén reconoce que Él es el Mesías porque lo están siguiendo desde el ciego donde vio el milagro del ciego Bartimeo. Ellos saben quién es este hombre. Ellos saben que Él es el Mesías. Los otros, como tú dijiste, son testigos. Pero la pregunta es, ¿realmente ellos reconocían que era el Mesías o simplemente repetían lo que los otros decían? Porque los otros gritaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, porque ellos vieron. Ellos experimentaron tuvieron esa experiencia con Cristo, vieron Él hacer milagros, vieron hacer esto.
Pero los otros que estaban en la ciudad, que ven gente con las palmas en las manos y ven a Jesús caminando sobre un pollino ahí en esa entrada triunfal y escuchando gente gritar, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. La pregunta sería, ¿realmente ellos creían cuando ellos repetían estas palabras o simplemente lo decían porque todos los demás lo decían? Por eso era más fácil un grupo que ese domingo gritaba, Hosana, a los días después están gritando ¿qué? Crucifícale. Porque no era el mismo, porque no eran un grupo que tuvieron esa experiencia. Era un grupo que simplemente escucharon y repetían, pero le faltaban ese one-on-one, como nosotros decimos. Ahora, interesante que las profecías mesiánicas estaban allí. Sí, señor. Y el propio pueblo no es capaz de darse cuenta, ¿no? Entonces, hoy en día nosotros tenemos un entendimiento del desarrollo profético extraordinario, sí, de los eventos finales. Una interpretación historicista de la profecía bíblica extraordinaria. Pero ¿no será que tal como en los tiempos de Jesús, esta entrada triunfal, profetizada, pero que ellos gritaban algo, pero que no le tomaban el peso de Jesús como Mesías, más bien ellos querían un libertador del yugo romano? ¿No será que nos puede pasar exactamente lo mismo a nosotros? Por ejemplo, estudiar las profecías, pero perder el punto de vista en Jesús, en nuestra vida espiritual, transformarnos en expertos en fechas y en eventos proféticos, pero desligarnos de una comunión con Jesús. Pero si mismo Pablo lo dice, tú puedes tener todo el conocimiento de profecía, pero si no tienes amor, de nada te vale. Ahora, ¿de qué tipo de amor se está refiriendo? ¿Amor al prójimo, amor a Dios? Yo simplemente sé que la raíz del amor es el mismo Dios. Primero de Juan 4:8. Si yo no tengo a Dios como centro en todo lo que yo hago, sea evangelismo, profecía, lo que sea, de nada vale. Él es el centro de todo. Y el problema del pueblo es que ellos estaban tan concentrados en su problema que no se dieron cuenta que la profecía que ellos querían era para más adelante todavía, en su tercera venida, y pasaron por delante algo tan bello que iban a tener ellos el mismo Dios en su medio, Emmanuel, Dios con nosotros. Fíjate, Junior, que todo este contexto de la última semana de la vida de Jesús se da en el contexto de la Pascua. Era en el día 10 del mes apartar el cordero que en el día 14 iba a ser sacrificado. Sí, señor. Entonces la pregunta es, ¿por qué había que apartarlo? Bueno, hay muchas respuestas, tanto prácticas como teológicas. La principal de ellas era porque el cordero debía ser apartado para llamar la atención, para no hacer una instantaneidad, como por ejemplo dejar las cosas a última hora y el día 14, mi amor, la esposa, ¿no? ¿Preparaste el cordero? Uy, se me ha olvidado, pero voy y vuelvo, voy al redil, y va al redil o sale de la ciudad, va al redil, qué sé yo, y toma un cordero, cualquiera al azar. Sí. Yo me imagino en esa casa del hebreo, del judío, y tenían un niño, una niña, y le decía, papá, ¿por qué el cordero más bonito, más hermoso, el que no tiene ninguna mancha, ningún defecto, lo tienes aparte? Y así son los niños. Yo me imagino, esta atracción es para reflexionar y preguntarse, para preparar, para dar la instancia para que ese hogar que separaba al cordero en el día 10 pudieran responder. Este cordero, querido hijo, hija, es porque representa al Mesías que vendrá, que morirá por nosotros y su sangre. O sea, esa era una religión no instantánea. Correcto. Ahora, cuando uno saca la cuenta, en esa Pascua, la última semana de la vida de Jesús, el día 10 cayó justo ese primer día de la semana, día domingo, cuando Jesús entra en Jerusalén. Es decir, el acto de separar el cordero, que sabemos que después iba a ser sacrificado el cordero de Dios, que es Cristo Jesús, en el día 10 Él entra por Jerusalén y cumple ese tipo, el antitipo es cumplido, de que llama la atención de toda la ciudad. De todo, es el foco de atención. Pero de alguna forma después Jesús, ¡pum!, se retira. No permanece siempre en Jerusalén, sino que va a Betania.
Pero antes, Marcos registra que en estos trayectos que Jesús hace, dice al día siguiente, al salir de Betania, o sea, va a Jerusalén, sale de Jerusalén, va a Betania, sabemos que ahí estaba la casa de sus amigos, y le da hambre. ¿Y qué es lo que se encuentra y qué representa este árbol, esta higuera, no? Es interesante notar que cuando Jesús sale y él tiene hambre, aquí dice en el versículo, si me permites leerlo, Sí, sí. simplemente son 2 versículos. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Now, esto fue un shock para los discípulos, porque los discípulos no están acostumbrados a Cristo condenar. Cristo puede, digamos, en otro sentido de la palabra, corregir, para no decir regañar, corrige, etcétera, etcétera, pero condenar... O no. maldecir, porque muchas Biblias dice Jesús, la maldición de la higuera estéril. O sea, Jesús puede maldecir. Porque eso no es algo que uno siempre dice, Jesús que bendice. Pero maldecir o condenar, eso está fuera de su... Naturaleza. Exacto. Jesús maldice esta higuera simplemente por una sola razón. Porque tenía hojas. Apariencia. Pero ¿por qué va a maldecir simplemente porque tiene hojas? Porque recuerda, también lo que están viendo y oyendo, Jesús tenía hambre. ¿Ok? Y no hay frutos en un árbol donde no hay hojas. Si no hay hojas, ellos saben, no esperen ningún fruto. Uh-huh. Porque el hojas es lo primero que sale y después que sale el fruto. Uh-huh. So Jesús ve una higuera que tiene ¿qué? Hojas. Por lo tanto, el hombre tiene hambre, él ve una higuera que tiene hojas, ¿qué es lo que él va a esperar entonces? Fruto. Fruto, algo para comer. Y cuando él llega, sorpresa, aquí está la higuera, aquí están las hojas, pero está sin ¿qué? Uh-huh. Sin fruto. En una forma muy moderna para decir, y a lo mejor yo estoy mal en decirlo de esta forma, para Jesús esa higuera era inútil. Yo tengo hambre, yo necesito comer, necesito fruto. No simplemente una apariencia que tiene fruto, yo necesito algo que realmente tenga fruto. Y entonces, ¿cuál es la maldición que Jesús da? Más nunca tú vas a tener frutos. Porque ahorita tú te estás engañando que tú sí tienes la apariencia de que eres bueno, pero tus frutos, ahora lo estoy poniendo, tú tienes la apariencia de que tú eres bueno, que tú eres cristiano, pero la palabra de Dios dice, pero por sus frutos los conoceréis. Fíjate que no olvidemos los títulos de las lecciones pasadas, ¿no? Que es instrucción a los discípulos. Porque aquí dice el verso 20, y pasando por la mañana vieron, plural, que la higuera se había secado desde las raíces. O sea, ellos después vuelven al templo, ya vamos a retroceder, ¿no? Sí. Van al templo, algo sucede allí también, algo parecido a esto. Es decir, Jesús manifiesta ira, acá Jesús manifiesta una maldición, o maldice. Y alguien podría decir, hey, pero podría haber dejado la higuera para refrescarse por la sombra. Uh-huh. Pero Jesús, ¿por qué maldice la higuera? El verso 20 dice, 21, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Porque Jesús está acompañado por los discípulos. Sí. Y lo que tú acabas de mencionar, esa tremenda enseñanza, Jesús la quería plasmar en los discípulos. ¿Por qué? En algún otro momento, Hipócritas le dice a los fariseos, ¿no? Mateo 23, sepulcros blanqueados, es decir, por dentro no es lo mismo que por fuera. Es similar acá. Jesús ve la ocasión y ocupa una parábola viviente. O sea, no solamente Él lo dice, Él podría haber dicho, miren, como esta higuera, así también son las personas, o el reino de los cielos, y solamente el que lleva fruto. Pero Jesús, probablemente los discípulos se hubiesen olvidado. Yo siempre hago el ejemplo, ¿no? Y yo le pregunto a mi esposa, ¿de qué prediqué el sábado pasado? Se queda pensando y no se acuerda. Incluso hasta a mí me cuesta recordar sermones que he escuchado semanas o días atrás. Entonces probablemente si Jesús les cuenta una parábola
usando la higuera, como lo hizo con el hombre que estaba sembrando, con la semilla, con figuras que estaban allá a la vista. Ahora Jesús intensifica la pedagogía y ahora, al maldecir la higuera, al siguiente día, él dice que en la mañana ya se había secado. Les llama la atención, porque no se seca en un proceso de meses por el factor climático, sino que ellos inmediatamente, Pedro reconoce que se seca porque Jesús. Ahora, ¿te acuerdas tú cuando en las parábolas de los talentos, en las parábolas que habla acerca de la venida de Jesús, cuando dice, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros, ¿no? Y la otra parte, la contraparte dice, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, hay una maldición y serán echados donde es el crujir y el llanto, el crujir de dientes, el llanto, ¿no? Entonces, lo que Jesús está haciendo con la higuera está, más que contando una parábola, está vivenciando la enseñanza en un árbol y para que los discípulos les quedara mucho, mucho más grabado. O sea, Jesús está retratando de que solo tener apariencia de fruto pero no llevar fruto es producto del pecado. El Señor, Dios, reacciona al pecado y lo vamos a ver mejor en la purificación del templo, porque ahí nos encontramos. O sea, la imagen. Yo recuerdo cuando niño, yo me imagino también tú, las películas de Jesús, y Jesús tomando un látigo y azotando, dando vueltas a las mesas de los cambistas, de los mercaderes, y él dice, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Cómo podemos entender la ira de Jesús? Recuerdan, esto también tiene que ver con lo que tú estabas hablando anteriormente sobre la Pascua. Porque donde antes, tú dijiste que el día 10 de Nisan era cuando ellos tenían que escoger el animalito, etcétera, etcétera. Pero hoy en día, bueno, hoy en día no, me refiero aquí en el tiempo de Jesús, eso más bien se hizo un negocio. Y el negocio donde lo hacían era dentro del edificio, aunque el edificio tiene diferentes departamentos. La parte exterior, una parte donde están las mujeres, otra parte de aquí donde estaban los gentiles, la plaza de los gentiles, el atrio, etcétera, etcétera. Ahora, el asunto no era tanto de que ellos estaban vendiendo animalitos, sino también se estaban aprovechando también de la gente estando dentro del templo. Porque vender animales, o sea, si yo vengo de otra provincia, de otra región, a celebrar la Pascua, me era complicado traer un animal, ¿no? Se te puede morir en el camino. Exacto, entonces era práctico comprar y... Sí. Entonces, pero va más allá de lo práctico, ¿no? Y como tú ibas mencionando, un abuso. Sí, ellos se estaban aprovechando de la necesidad del pueblo. Ellos sabían que toda esta gente viene, este es el mejor momento para nosotros hacer una buena inversión. Y se estaban aprovechando. Y entonces, en vez de enfocarse en la oración y la adoración a Dios, se comenzó a enfocarse en el comercio. Estaban utilizando el filtro de adoración a Dios, pero realmente habían sacado a Dios del... Era una excusa. Era completamente una excusa. Cuando Cristo viene y Él entra y Él ve todo lo que está pasando, Él sí se molesta. ¿Por qué? Número uno. Están ellos haciendo algo abominable dentro de su casa. Por eso él dice, mi casa será llamada casa de adoración. Es una profecía que está en Isaías. Y después él dice, pero usted lo ha hecho en cuevas de ladrones, que es otra, donde Jesús prácticamente toma dos cosas y lo mezcla en una sola oración. Él prácticamente está diciendo, ustedes están convirtiendo esto en cuevas de ladrones. Tú has traído maldición a mi pueblo. Tú has traído maldición a mi pueblo. Porque ahora... una familia pobre que viene, obviamente no puede comprar el corderito, tiene que comprar un ¿qué? Un polluelo, un pajarito, o dos tórtolas, etcétera, etcétera. En vez de tú venir con el propósito de adorar a Dios, tú ya vienes con el propósito de ver qué es lo que te entra o qué es lo que tú puedes ofrecerle a Dios.
De acuerdo a lo que te alcance. Exacto. La preocupación tuya ya no es adorar a Dios. La preocupación tuya es, yo necesito conseguir algo para mandar un sacrificio, porque si yo no doy un sacrificio aquí, mi familia y todos estamos fritos. Ya no es por amor a Dios, por adoración, ya es, y nosotros utilizamos estas palabras intercambiables, temor, porque muchas veces utilizamos, temor a Dios significa reverencia, respetar, pero también se puede utilizar temor de una forma de miedo. Ahora esta gente viene con a ofrecerle sacrificio a Dios porque quieren por amor, o vienen simplemente por miedo porque tienen que hacerlo a pesar de su situación económica. Ahora, hay otro elemento interesante, Junior, que es lo que decíamos antes, ¿no? La Pascua nos daba eso, 10 días, apartar, reflexionar, prepararse, y versus la instantaneidad. El tener animales siendo comerciados me fomenta la instantaneidad. Y discúlpame que lo diga así, pero muchas veces estamos en la iglesia y anuncian el himno para los diezmos y ofrendas. Y muchas veces estamos con la instantaneidad. Sí. Muchos de nosotros, cuando anuncian los diezmos y ofrendas a nuestros hijos, ¿qué estamos haciendo? Le estamos pasando nosotros, o en el carro, nos bajamos del carro, llegamos a la iglesia y le estamos dando ahí, ¿tienen ofrenda? No, papá, y le estamos dando. Esa actitud fue la que se fomentó a través del mercadeo fuera del templo o en el templo. Entonces no solamente es el acto de vender, porque muchas veces alguien dice, no, los conquistadores no pueden vender para reunir fondos para ir al Campori. ¿Por qué? Porque Jesús no permitió. El problema no es el acto de vender, obviamente posterior a las horas del sábado, eso estamos claros. El problema no es el acto de vender. El problema aquí es el acto de la venta o de este mercadeo hacía que la religión o que la adoración, más que la religión, fuera instantánea. Y ese es el gran problema que nosotros vivimos. En nuestro alrededor todo es instantáneo, incluso la adoración. Solo aclarar, Junior, que cuando hablamos de el amor y la ira de Dios, que aparecen especialmente en el Antiguo Testamento, no es el agua y el aceite. Sino que propio de la naturaleza y el carácter de Dios es el amor. La ira, que Jesús emplea aquí, no es propio de la naturaleza de Dios, pero sí es una manifestación de Dios ante el pecado. O sea, no es parte de la naturaleza, porque no queramos juntar o ver como el agua y el aceite. O sea, Dios puede manifestar su ira, ¿no? A través del arrepentimiento en el diluvio y como en el Antiguo Testamento, pero es consecuencia de las decisiones del ser humano, es consecuencia del pecado obrando en la humanidad. No es que aflora inherentemente del corazón de Dios la ira, no es parte de la naturaleza divina, pero sí es una manifestación como resultado de los actos humanos, de las consecuencias de los actos humanos. Y realmente no es contra la persona como tal, aunque tú puedes escuchar, como dijimos, Mateo 23, donde él dice, más bien es contra la actitud y la intención por la cual la persona lo hace. Así es. Porque al final de todo lo que él hace, él siempre trata de ser una lección para traer a ellos de vuelta. Nunca se debe responder una pregunta con otra pregunta, y Jesús lo hace. Todo el tiempo. Y le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Vienes tú a limpiar aquí el templo? Tal vez atentando contra un negocio que ellos también avalaban y se beneficiaban. ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús y por qué él responde de esa manera? Bueno, Jesús, él, como tú acabas de decir, él responde la pregunta con una pregunta. Y él, en este caso, utiliza a su primo, a Juan el Bautista. Y la pregunta que él hace es que con qué autoridad él había hecho esto. Él dice, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respóndame. ¿Por qué está utilizando a Juan? El primero que declaró a Jesús como Mesías fue Juan el Bautista, y lo hizo públicamente. Correcto. ¿Verdad? En Juan capítulo 1 en adelante, donde él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y por eso Jesús, con su pregunta, está señalando a Juan. ¿Con qué autoridad Juan bautizaba y enseñaba? Porque el mismo versículo te lo dice. Si ellos decían que Juan bautizaba y enseñaba con la autoridad de Dios, entonces tú tienes que aceptar a Cristo. Porque Juan dijo, este es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y si tú dices que Juan viene de Dios y niega a Jesús, entonces tú estás en una rebelión abierta con Dios, negando al Mesías. Ajá, correcto. Pero si tú dices que no viene de Dios y que es simplemente por el ser humano, entonces la tropa, la multitud, para decirlo así, de esa forma, ¿qué van a hacer? Le iban a caerles encima a todos ellos porque toda la multitud tenía a Juan como ¿qué? Como profeta. Y llama la atención de que ellos se reúnen para ver qué iban a responder. Hacen su junta, mejor dicho, su concilio, para decir cómo vamos a responder a Jesús aquí, para ver. ¿Y cuál fue la respuesta? No tenemos respuesta. No sabemos cómo responder. Y yo veo que Jesús hizo la regla de oro. ¿Tú no me quieres responderme a mí? Está bien. Yo tampoco te voy a responder a ti. Pero quedamos igual. Pero ese tampoco yo les respondo es porque el corazón de ellos no estaba dispuesto a escuchar. Jesús podría haber dicho, y lo dice, ¿no? Sí. Él habla de la autoridad del Padre. Yo he venido, y él habla de que su investidura es en el Evangelio de Juan, cuando unos griegos vienen a hablar, a saber de Jesús, posterior a eso, viene una confirmación del cielo, este es mi Hijo amado. O sea, Jesús podría haber dicho, yo soy preexistente, yo soy uno con el Padre. Y lo dijo, cuando dijo, antes de Abraham, yo soy. Exacto. Él lo había dicho muchas veces. Pero acá les dice, yo no les voy a decir nada, simplemente porque cuando el corazón no está dispuesto, uno no puede entrar en el negocio de Satanás de enredarnos en vanos discursos, en vanos debates, en disputas doctrinales, cuando realmente es para defender puntos de vista, ¿no? Sí. Cuando no hay un corazón humilde que busca. Hay muchos amigos que tal vez están aprendiendo de la verdad y con un corazón humilde. Entonces esos corazones están recibiendo las influencias del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, después Jesús cuenta una parábola, en donde esta parábola logra el efecto de que esos líderes y el pueblo mismo se identifique. Un hombre tenía un campo, lo da como en concesión, en donde las personas que lo arriendan comienzan a trabajarlo y da frutos. Seguramente el acuerdo era que parte de esos frutos de la cosecha era también para el dueño. Y resulta que cuando el dueño del campo manda a los mensajeros, venimos a buscar la parte que corresponde al dueño. Ellos son espantados, son apedreados, son apartados, los matan, y hasta que el dueño, ¿no?, envía de esta viña, envía a su hijo, el cual, esta era una tradición, ¿no? Cuando ya no quedaban mensajeros, tendría que haber venido el mismo dueño. Pero si aparece el hijo, probablemente ellos dijeron y pensaron, el hombre tiene que haber muerto. Y el único que queda es el hijo. Si matamos al único heredero, me quedo con todo. Como ya envió a todos sus siervos y sus criados, porque hasta los criados podían heredar. O sea, ya matamos a los criados. Supuestamente él murió. Si matamos al hijo, ahora nos quedamos con todo. Entonces, tiene una lógica para esas mentes esta parábola. Y cuando Jesús después comienza a cerrar esta parábola, es fácil identificar, ¿no?, cómo el pueblo mató a los propios profetas que el Señor envió, cómo Él mismo después envía al Hijo, el cual va a ser muerto por ellos, ¿no? Y el Señor aún así manifiesta misericordia a un pueblo, ¿no?, que duro de servir, como dice el Antiguo Testamento. Hay una gran diferencia entre esta parábola, y disculpa que te voy a llevar aquí, con el Salmo 51. Porque en estas dos, Jesús está contando una parábola, ¿verdad? Natán cuenta una historia, una parábola, para así decirlo, ¿ok? Y los dos que están oyendo son los que responden y los dos pronuncian la misma cosa. Condenación. Correcto. Perdón, y en el libro de Mateo, esta misma parábola,
Jesús le hace la pregunta, ¿no? ¿Qué le hará el dueño de la viña a estos hombres? Y ellos responden, no, tiene que matarlos. Hay que matarlos. Ellos mismos pronuncian condenación. Matarlos. Matarlos a quien mató a todo el mundo aquí. Mátalos. Pero en las dos narrativas, cuando se dan cuenta de que ellos son el representante, el protagonista, y ellos mismos se pronunciaron su propia muerte, la gran diferencia es la forma como ellos actúan después. Porque ¿qué hace David cuando él se dio cuenta de que Dios, utilizando a Natán, le dijo, tú eres aquel hombre porque tú quitaste y mataste a Urías y le quitaste la única cosa que él tenía, que era a Betsabé? ¿Cómo fue la respuesta de David? ¿Cómo reaccionó él? Se humilla, se arrepiente. ¿Cómo fue la reacción de estos líderes religiosos cuando Jesús dijo, de tus mismas palabras, estoy parafraseando aquí para la gente, no me estén diciendo Junior está, no, estoy parafraseando, pero cuando Jesús dijo prácticamente, tú eres esta gente que acaban de matar al hijo y a los mensajeros, ¿cuál fue la reacción de ellos? Dice, y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. En vez de ellos humillarse y, digamos, tratar de reconocer y cambiar como hizo David, ellos más bien hicieron otro complot para hacer ¿qué? Para matarlo. Más bien, en vez de aceptar, mira, Dios vio algo malo en mí, pero me quiere ayudar, lo que ellos más bien quieren hacer es silenciarlo. Y ahora comienzan a maquinar. En el verso 13 dice que ahora invitan a los herodianos, más políticos, ¿no? Más dados o más amigos del César, del Imperio Romano. Y el Señor les dice hipócritas, porque ellos vienen con un mensaje y le dicen, maestro, sabemos que eres hombre veraz, que no te cuidas de nadie, porque no miras las apariencias de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, no vamos a hablar un poco tanto del deber cívico, que aquí claramente el Señor dice que tenemos como cristianos un deber cívico, pero llama la atención acá la forma como ellos están maquinando, cómo se atreven, cómo yo me imagino a Satanás yendo a Jesús en el desierto, vestido como un ángel de luz. Acá vemos gente que viene a adular a Jesús, ¿no? Y el Señor les dice, hipócritas. Y la respuesta, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y aquí nosotros vemos, después en el verso 18, entonces vinieron a él los saduceos. O sea, era un desfile, herodianos, fariseos, escribas. Todos. ¿Qué particularidad tenían los saduceos? ¿En qué ellos creían o no creían? Y aún no creyendo, vienen haciéndole una pregunta interesante a Jesús. Bueno, sabemos bien que ahí están los fariseos y los saduceos y para entender un poco, ahí está también la parábola del rico y Lázaro, porque los fariseos creían en sus historias de fantasma y todo, que incluso recuerda cuando Jesús estaba caminando sobre las aguas, lo primero que creían los discípulos era un fantasma. Claro. Todo esto ya está en la conciencia de ellos y en su enseñanza. De que en el estanque un ángel venía, tocaba el agua y el primero, eso era fomentado también por las creencias. Sí, nosotros decir que no, eso nunca sucedía en el tiempo de Jesús, no, eso estaba revuelto y eso. Ahora, los saduceos no creían en ángeles, ni tampoco en la resurrección, mientras los fariseos sí, pero también los fariseos creían en el infierno, etcétera, etcétera. Por ende, la parábola de rico y Lázaro. Y entonces tú tienes gente ahí, como tú acabas de decir, que no creen en tal cosa, y entonces ¿para qué vienen a hacer una pregunta de que ellos ya tienen su mente clara de que esto no existe, esto no es real? Y ahora, la forma como responde Jesús, Él responde de la manera que Él sabe de que ellos al final nunca van a aceptar porque no creen, Él simplemente se lo va a tirarlo. Que nosotros vamos a ser como ángeles. Yo sé que tú no crees que van a ser ángeles, pero nosotros vamos a ser como ángeles y eso va a suceder cuando haya la resurrección. Jesús no entra en controversia como hablaba con los fariseos y con los escribas que hacía preguntas y diálogos. No, Jesús simplemente dijo, yo sé que tú no crees en ángeles, yo sé que tú no crees en la resurrección, yo sé que tú no crees en esto. Te voy a responder la pregunta.
tú serás como un ángel y vas a resucitar. Simplemente de una forma le dijo las cosas que ellos no creían, y aunque él dijera la verdad o no, ellos al final iban a seguir con su, ¿cómo se dice? Con su forma de pensar. Pero como tú bien dices, Jesús no da una explicación teológica, doctrinal, porque ellos no estaban dispuestos a aceptar, ni creían en la resurrección y tomaron algo que ellos no creían para entrampar a Jesús. Pero, y aquí ya el tiempo nos ha pillado, lo bueno de YouTube, a diferencia de un canal de televisión que sí o sí tiene que ser el tiempo, pero nos podemos pasar un poquito, porque el contraste en el verso 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Este escriba dice especialmente el deseado de toda la gente de Ellen White, que venía con una actitud completamente diferente. Qué maravilloso, Junior, que uno lamentablemente clasifica y enjuicia a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos mal, y siempre nos acordamos de Nicodemo y José de Arimatea como la excepción de esos líderes religiosos. Pero aquí vemos a otro que con un corazón humilde viene y le viene a preguntar a Jesús acerca de los mandamientos. Y la respuesta de Jesús, ¿será que Jesús está aboliendo los otros mandamientos? Y cuando Él dice, un nuevo mandamiento os doy, o como acá dice, ama al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿Jesús no debería haber respondido los 10 mandamientos? Una de las claves para entender por qué amar a Dios y por qué amar al prójimo, y no quiero entrar, digamos, en esto teológico porque esto no es una lección de escuela sabática, pero es el correcto entendimiento de la deidad o de la Trinidad. Entendiendo por qué un Dios triuno nos ayuda a entender también el amor de Dios y también el amor al prójimo. Porque eso es la clave, ese es el fundamento de la ley de Dios. Un amor triuno que trabaja en unánimes en amor. En propósito. Eso es la clave, eso es el fundamento. Ahora, un mandamiento nuevo no es que te está dando un nuevo mandamiento, ya lo dije como 3 veces. Él simplemente está repitiendo lo que se había dicho. Porque para el hebreo, la Shema nunca reemplazaba o excluía los 10 mandamientos, el decálogo. No. Era parte del pacto, ¿no? Una cosa es tener los mandamientos que están en el arca y después tener los estatutos junto a la... y todos los otros mandamientos que estaban ahí, Ajá. las ordenanzas, gracias, Ajá. que estaban al lado. Una pregunta clave para los que están oyendo es, ¿de cuál está hablando entonces Jesús? ¿Los que estaban dentro del arca o los que estaban del lado? ¿De cuál? Porque si estamos hablando de los que estaban en el arca, entonces no es algo añadido, porque esos fueron escritos por Dios. Estamos hablando de las ordenanzas que estaban al lado. Bueno, esos fueron escritos en la cruz. ¿De cuál estamos hablando? Si es de las ordenanzas, esto entonces no existe porque eso fue clavado en la cruz. Si estamos hablando de los mandamientos, no puede ser porque estamos añadiendo algo que Jesús mismo dijo, yo no vine aquí para quitar ni añadir. La pregunta es, cuando Él dice, un nuevo mandamiento te estoy dando, ¿a cuál de estos está hablando? ¿De que está dentro del arca o que está al lado al lado del arca? Yo me inclino más que está adentro, pero no es que está añadiendo, sino Él simplemente está diciendo, tú quieres entender lo que es el amor de Dios, yo tuve que hacértelo por pasos, en 10 pasos. Como un niño, 10 pasos para que tú entiendes. Pero resumen, tal como debe ser, 2 cosas. Ama a Dios, ama a tu prójimo. Y así como yo lo entiendo, así de forma Por sencilla. supuesto. Y Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, porque Él reflexiona y Él cita la Shema, ¿no? Le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. No solamente por las respuestas correctas que daba, sino por la intención del corazón. Jesús le dice, no estás lejos del reino. Qué interesante, ¿no? Que de todos los saduceos, escribas, fariseos, que estaban muy lejos del reino de los cielos, que ellos creían ser herederos por nacionalidad, incluso por mérito, ¿no? Y resulta que aquí el Señor le dice a uno, ve que entre todos ellos uno se acerca con un corazón sincero. No estás lejos del cielo. Pero le faltaba algo, y era con lo que decíamos al comienzo, ¿no? Le faltaba algo, que era Cristo Jesús. Reconocer que Él era el Salvador, el Mesías esperado. Bueno,
Gracias, Junior. Se nos ha ido el tiempo volando. Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en este capítulo. Y vamos a orar. Pastor Junior, por favor, dirígenos en oración. Querido y amoroso buen Padre, muchísimas gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu perdón hacia nosotros pecadores. Señor, a veces nosotros con el poco entendimiento que nosotros tenemos de tu santa palabra, nos creemos cosas, nos enorgullecemos. Y solamente te pido, Señor, que tú nos perdones todas nuestras faltas. Ayúdanos, Señor, a poder amar a nuestro prójimo y amarte a ti. Amén. Señor, ayúdanos a reconocerte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, permítanos a poder enfocarnos en lo que realmente importa, y es nuestra relación personal contigo, y también adorarte a ti junto con nuestra familia espiritual. Señor, te estamos pidiendo que tu Santo Espíritu pueda penetrar lo más profundo de nuestros corazones, y que no seamos, Señor, como los fariseos y los escribas, que cuando escucharon la verdad, más bien cerraron su corazón. Sino, Señor, permítanos hacer más como el rey David, que a pesar de las faltas y los errores que él cometió, que él pudo abrir su corazón, dejar que el Espíritu Santo entrara en él, lo cambiara y le diera un nuevo corazón. Señor, te estamos pidiendo que tú estés con nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros prójimos, donde quiera que se encuentren, y que tu bendición los pueden alcanzar. Todo te lo pedimos y lo agradecemos en el sagrado nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Junior, por habernos amigo. acompañado. Deseamos ahí bendiciones en su ministerio, su familia también, a sus iglesias también un fuerte abrazo. Y queridos amigos, a cada uno de ustedes, muchas gracias por haber estado en compañía de Guía Práctica. Recuerda que nos vemos la próxima semana. Suscríbete, dale me gusta y comparte este video, este canal, para que así podamos seguir predicando, proclamando las buenas nuevas del Evangelio. Dios te bendiga y será hasta la próxima.